del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. Dios les bendiga, hermanos en Cristo Jesús, que ya están conectados a esta transmisión. Es una bendición que Dios nos dé estos medios electrónicos para poder llegar a sus hogares. Queremos felicitar a todos los hermanos de la Iglesia del Puerto de la Libertad que están pendientes de esta transmisión debido a las restricciones que nuestro país ha puesto y siendo obedientes a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. También estamos acatando cada una de estas recomendaciones y estamos usando estos medios para que usted también pueda alimentarse de la palabra del Señor. Así es que es una bendición. Saludos a todos los que están viendo aquí en el país y fuera de nuestras fronteras, amigos y hermanos, en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a entrar a la palabra del Señor de este día. Y para eso vamos a ir a la lectura de la palabra del Señor en el libro de los Hechos, el capítulo 12 del libro de los Hechos. Encontramos una historia muy hermosa, muy conocida por los buenos lectores de la palabra del Señor, y vamos a leerla en esta ocasión. Capítulo 12 del libro de los Hechos, verso 1 al 5. Leemos la Biblia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerramos nuestros ojos y ponemos en la mano de Dios esta enseñanza. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora estamos seguros que su palabra, Señor Jesús, va a ser respaldada, que su palabra va a ser llevada, Señor, por su Espíritu a los diferentes corazones que están, Señor, conectados en esta transmisión. Señor, estamos creyendo que todo está bajo control de su mano poderosa. Usted tiene todo, Señor Jesús, a control de los países, de las naciones, de la vida de sus hijos, Señor. Y en esta ocasión, Señor, permítenos llevar un mensaje de esperanza, un mensaje, Señor, de aliento, un mensaje, Señor, que le diga a las personas que todavía hay una luz de esperanza en sus vidas, que no ha terminado todo, Señor. Usted es el que tiene la última palabra en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestra vida. Bendigo a cada hermano y hermana que está viéndonos, Señor Jesucristo, y escuchando esta predicación, Dios del cielo. Que su presencia, Señor, recorra sus hogares, sus vidas. Que su palabra pueda, Señor Jesús, alimentar los corazones de todos los hambrientos, de sedientos de Dios en esta noche. Gracias, Señor Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Quiero predicarle esta hora sobre este tema: la oración que cambia cualquier circunstancia. De eso vamos a hablar en este momento. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, encontramos que a través de la historia, el pueblo de Dios y también la iglesia ha enfrentado crisis y persecuciones, circunstancias que han estremecido a los hijos de Dios a lo largo de la historia. Pero como todos sabemos también, Dios siempre ha sacado adelante a sus hijos. Siempre ha habido una victoria, siempre ha habido una salida, siempre ha habido algo que Dios ha hecho. Su palabra no puede quedar en el vacío. La Biblia dice que el Señor estaría con nosotros todos los días
hasta el fin del mundo, de tal manera que nosotros tenemos la esperanza y la confianza que el Señor siempre sacará adelante a su pueblo, a sus hijos, y de esa manera nosotros tenemos la esperanza en el Señor. La historia que hemos leído en esta ocasión nos narra uno de esos momentos en que la iglesia apostólica en sus inicios comenzó también a verse involucrada en crisis y en situaciones adversas. La persecución de la cual fueron objeto los hermanos en Jerusalén fue iniciada por los líderes religiosos judíos. Se oponían a la predicación del nombre de Jesús. No les agradaba que los apóstoles hablaran de Jesús el resucitado. No querían oír palabras de aliento y de esperanza de parte del Mesías, de Cristo. En el capítulo 12 que nosotros hemos leído esta ocasión, la situación se hizo más grave aún, porque la persecución, que también era de parte del mismo rey Herodes, ahora la predicación estaba siendo opuesta, o habían personas que se estaban oponiendo, y ahora ya no solo eran los religiosos judíos, ahora también era el rey Herodes, que comenzó a poner oposición hacia todos los hermanos de la iglesia en Jerusalén en aquellos inicios. Pero el rey Herodes, como hombre poderoso en aquella época, comenzó a arrestar a los líderes de la iglesia apostólica, a los predicadores de la iglesia apostólica. Los echó en la cárcel, dice la Biblia, los maltrató físicamente y les dio también les maltrató, les castigó, y lo peor de todo, la Biblia dice que mató a Jacobo a espada. Esta acción, dice la Biblia, que le trajo apoyo de parte de los líderes religiosos judíos. Así que, como todo hombre ambicioso de poder, también arrestó a Pedro con fines de matarlo también a él. Y aquí comienza lo interesante de esta historia, hermano. Escuche con atención lo que realmente sucedió en aquel tiempo. Herodes era un hombre muy astuto. La Biblia dice, lo describe como un hombre ambicioso, astuto. Él sabía que el hombre que ahora estaba en la cárcel tenía una gran aceptación, una gran popularidad entre el pueblo judío. Así que delegó una cuadrilla de 16 soldados para que custodiasen a Pedro, dice la Biblia. Lo puso en la cárcel, mejor dicho, en una cárcel de máxima seguridad. En aquel momento 16 soldados estaban custodiando al apóstol Pedro. No podía salir en ningún momento. Humanamente hablando, era imposible que alguien se atreviera a intentar liberar a Pedro de esa prisión. Los hermanos de la iglesia en Jerusalén se dan cuenta de esto y concluyen que no hay nada terrenalmente hablando que podía cambiar la situación de Pedro en aquel entonces, y es cuando llegan a un acuerdo. El capítulo 12 del libro de los Hechos, verso 5, dice claramente: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Escuche lo que estaba pasando en aquel momento. La iglesia toma un acuerdo. La iglesia dice: aquí no podemos hacer nada. Herodes tiene poder, él es el emperador, él es el que está al mando de todo, él puede hacer lo que él quiera, él es un hombre poderoso, no podemos hacer nada. La iglesia se pone de acuerdo y dice: vamos a orar por Pedro. Es lo único que podemos hacer, dijeron los hermanos de la iglesia en Jerusalén. No hay más nada que hacer. Y la Biblia dice que se concentraron en una casa y a puerta cerrada comenzaron a orar con insistencia, con devoción, sin cesar. Estaban orando sin parar por la vida del apóstol Pedro. Es que, ¿sabe qué? En los momentos de crisis, hermano mío, en los momentos de persecución, en los momentos de enfermedad, la iglesia no tiene otra arma, no hay otro medio, no hay otra forma más que la oración para poder cambiar las circunstancias que pueden estar alrededor de cada uno de nosotros. ¿Sabe qué? Ellos estaban dispuestos a dar todo su corazón en oración. Ellos estaban dispuestos a orar sin parar, perseverando. Ellos estaban dispuestos a ayunar, quizás si era posible, para ver a su hermano en Cristo liberado de las garras de Herodes. Es que, ¿sabe qué? En los momentos de crisis, en los momentos de persecución, en los momentos de enfermedad, en los momentos de angustia, solo la oración,
Es la única que puede cambiar la circunstancia. ¿Sabe qué ha estado pasando últimamente en nuestro país, en nuestro ambiente? Hemos estado viviendo vidas agitadas. Hemos estado viviendo vidas agitadas, trabajando horarios extras. Hemos estado teniendo 2 trabajos quizás. El estrés, el cansancio físico nos ha privado de la oración, de la comunión que debemos tener con Dios. Y estamos llegando a un punto donde ya no estamos orando como cristianos. Quizás solamente 2 minutos, 3 minutos estamos usando para tener comunión con Dios. Quizás los agitamientos de la vida están haciendo que la iglesia se haya ido olvidando poco a poco de la oración, de la comunión personal, y estamos llegando a un punto donde por ley ya no vamos a poder salir de nuestra casa, ya no vamos a poder salir a trabajar, ya no vamos a poder ir a abrir nuestro negocio, ya no vamos a poder andar libremente mientras esta situación esté. La comida se va a escasear, el dinero se va a escasear, quizá la enfermedad va a llegar, el virus quizá va a llegar, si Dios así lo permite. Y como iglesia, ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Sabe qué? La iglesia tiene una arma poderosa, que es una arma gloriosa que no ha fallado a través de la historia. Esta arma poderosa es algo que mueve montaña, es algo que cambia circunstancias. Vamos a usar el arma que Dios nos ha dejado. Vamos a usar la oración. Es que solo la oración puede cambiar cualquier circunstancia, cualquier crisis, cualquier enfermedad, cualquier angustia. La oración puede cambiar todas las cosas que nosotros parecen imposibles. Yo estoy creyendo que estamos llegando a un momento, mis hermanos, donde vamos a volver a desempolvar el arma de la oración. Vamos a volver a hacer aquellas oraciones poderosas, aquellas oraciones de llanto, aquellas oraciones intensas, aquellas oraciones donde sollozamos, donde oramos a Dios con intensidad. La iglesia en Jerusalén supo que la sentencia a Pedro estaba dada. La iglesia de Jerusalén sabía que no había nada más que hacer. ¿Quién escaparía de la mano de Herodes, de esa cuadrilla de 16 soldados? ¿Quién podría escapar humanamente hablando? No había forma. Solo hay un ser en el universo que puede cambiar las circunstancias, mi hermano. Solo hay un ser en el universo que puede cambiar las circunstancias. Ese ser se llama Jesús. Ese ser se llama Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios manifestado en la carne. Él es Dios por sobre todas las cosas. Él siempre tiene la última palabra en cualquier circunstancia. Yo quiero que note algo interesante. Mire lo que dice Hechos capítulo 12 verso 6. Mire lo que dice Hechos 12 verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Justo al amanecer, Pedro iba a ser ejecutado. Pero esa noche, hermano, mire la actitud de Pedro. Pedro estaba durmiendo tranquilamente entre los 2 soldados que estaban atados con cadenas a su persona. Yo quiero que entendamos esta parte, mi hermano. Yo quiero que veamos esto que está pasando. Yo creo que Pedro había llegado a una conclusión, que si Dios había permitido que Jacobo muriera en manos de Herodes, porque la Biblia dice que Jacobo murió a espada por Herodes, y Pedro quizás llegó a la conclusión: si Dios permitió que Herodes matara a Jacobo en sus manos, pues también era la voluntad de Dios que también él así le aconteciera. Así que la actitud de Pedro, al saber que al siguiente día iba a ser ejecutado como su hermano Jacobo, no era de pánico, no era de miedo, no estaba mordiendo las uñas y estaba diciendo: ay, Dios mío, me quedan unas horas nada más. Ay, Señor, ¿cómo le voy a hacer? ¿No será dura la muerte? Pedro no estaba en esa actitud. Dice la Biblia que estaba durmiendo tranquilamente. Él llegó a entender que esa era la voluntad de Dios, que también así iba a morir él. Y mire la actitud: tranquilo, confianza, sosegado. Qué actitud la de este hombre. Yo no sé usted y yo cómo estuviéramos
Si supiéramos que nos tocan horas nada más, que nos quedan minutos nada más para poder ser ejecutados por causa de Jesús. No sé cuál sería nuestra actitud, pero la actitud de Pedro era tranquilidad, confianza. Estaba tranquilo, hasta durmiendo reposadamente a horas de ser ejecutado. Aunque en ese tiempo todavía Pablo no había escrito aquella famosa frase que usted lo sabe perfectamente, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todavía Pablo no había escrito esa frase, pero Pedro ya sentía en su corazón esa palabra, esa confianza, esa tranquilidad. Si era la voluntad de Dios que Pedro también muriera por causa del evangelio, él estaba tranquilo, él estaba confiado, estaba durmiendo como un niño entre medio de los dos guardias. Contrario a lo que puede sentir una persona sin Cristo, contrario a lo que puede sentir una persona sin Dios. Una persona sin Dios siente miedo, una persona sin Dios siente pánico, una persona sin Dios siente temor a la muerte. Imagínese usted cómo está viviendo hoy el mundo convulsionado. Imagínese cómo está el mundo de incertidumbre, de temeroso. Está miedoso en sus habitaciones, en sus casas. Unos están queriendo trasladarse a otros países. Unos están queriendo entrar a El Salvador porque no hay nada mucho aquí. Otros están queriendo emigrar para otro lado. La gente está huyendo de la muerte porque tiene miedo. Pero esa es una persona que no tiene a Dios. Es una persona que no tiene la esperanza que tienen los cristianos. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, mi hermano. Yo creo que Pedro esa noche ya había hablado con Dios. Yo creo que Pedro ya había dicho: Señor, si hasta aquí llegué, estoy listo. Si es tu voluntad que me pase lo que le pasó a nuestro hermano Jacobo, acepto tu voluntad, Señor. No hay problema. Así que antes de morir voy a dormir, voy a morir pero bien descansado. Y comenzó a dormir tranquilamente en medio de esa celda, en medio de esos soldados. Esta debe de ser la actitud de usted, hermano mío. Esta debe ser la actitud de un hijo de Dios. No debe de entrar en pánico, no debe entrar en temor, no debe entrar en zozobra, porque nosotros sabemos que si vivimos para Cristo somos bendecidos, pero si morimos en Cristo también hay ganancia para nuestras vidas. De tal manera que esa debe ser nuestra actitud: tranquilidad, sosiego, confianza en las promesas del Señor Jesucristo. Ahora quiero que note algo bien especial en el verso 11, Hechos 12:11. Mire lo que dice la Biblia. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Mire qué interesante esta parte. Cuando Pedro entendió que lo que había pasado en ese momento era un milagro, fue a buscar a sus hermanos. ¿Y cómo los encontró? Dice la Biblia: no miedosos, no temerosos, estaban orando. Así encontró Pedro a sus hermanos en Jerusalén. La oración de la iglesia había sido respondida, mi hermano. La oración de la iglesia había sido contestada. Es que no hay oración que se eleve con fe, no hay oración que se eleve con devoción que no tenga respuesta de Dios. Yo no sé si usted lo cree tan bien como yo lo creo, pero no hay oración que no se eleve con fe, que no vaya con sinceridad, que no tenga una respuesta del Dios Todopoderoso. La oración del justo puede mucho. La oración del justo es eficaz. El Señor lo dijo, que el que ora recibirá respuesta. Eso es lo que dice la Biblia, mi hermano. Dios todavía tenía otros planes con Pedro. Pero mire, la oración de la iglesia estaba jugando un papel importante en este milagro que sucedió en este capítulo 12 del libro de los Hechos. Ahora yo quiero que veamos otro ángulo bien interesante de esta historia, hermano.
Yo quiero que veamos el ángulo de otra forma. Mire, Pedro puede representar también toda alma sin Dios, que ya tiene su sentencia, porque Herodes ya lo había sentenciado a morir. Dice la Biblia que al siguiente día iba a ser sacado de la cárcel para ser ejecutado, como lo fue Jacobo. Y como con Jacobo no tuvo problema, no tuvo oposición, entonces iba con Pedro. Entonces Pedro puede representar toda alma sin Dios, que ya tiene una sentencia. Una enfermedad le ha sentenciado a morir, un problema grave lo ha sentenciado a vivir en miseria, en desdicha. Algo que ha venido a su vida le ha sentenciado a vivir desdichado, miserable, o tal vez quizás en la condenación eterna. Las mismas personas están ya resueltas a morir así, a vivir así. Muchos están perdiendo la fe en Dios en este tiempo. Muchos han perdido la fe en Dios en este tiempo. Sienten que ya no hay esperanza para ellos. Sienten que así van a morir y que ya no hay otra esperanza. Sienten que ni la ciencia puede hacer nada con ellos. Sienten que ni la medicina puede hacer algo con ellos. Muchas personas están resueltas a morir, están sentenciadas por una enfermedad, están sentenciadas por un problema. Pero ¿sabe qué, mi hermano? La palabra la tiene el Señor Jesucristo. La última palabra la tiene Dios. ¿Por qué? Porque Él siempre tiene un propósito para toda persona que está en este mundo. Dios está esperando la reacción de la iglesia. Dios está esperando qué vamos a hacer nosotros, hermano mío, como iglesia. Dios está esperando que la iglesia entre en un momento de oración y de comunión muy sincera. Elevemos oraciones fervorosas. Se ha llegado el momento de orar. Dios está esperando la reacción de la iglesia. Pedro mismo dijo una vez, ¿se acuerda? Pedro mismo dijo una vez: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Y usted sabe lo que sucedió, mi hermano. El capítulo 3 del libro de los Hechos nos narra que sucedió un milagro extraordinario. Aquel hombre comenzó a saltar de alegría. Estaba sano, estaba plenamente bien de sus pies, de sus manos, todo. Y no fue con dinero, no fue con medicina, no fue con la ciencia, fue por una oración de fe que aquel hombre elevó al cielo. Y cuando los hombres le preguntaron cómo es que había hecho ese milagro, con qué autoridad había levantado a ese paralítico, él dijo claramente: es que es la fe en el nombre del Señor Jesucristo que le ha dado a este hombre la sanidad. Es que la oración puede cambiar cualquier circunstancia. Yo no sé si usted lo cree conmigo también, mi hermano, pero la oración es la única arma que la iglesia tiene en estos momentos de crisis, en estos momentos de angustia, en estos momentos de dificultad. La oración es la única que puede cambiar circunstancias de nuestra vida. Tenemos los dones del Espíritu Santo, hermano mío. Tenemos los dones de la presencia del Señor. Tenemos la oración, tenemos la palabra, tenemos la presencia, tenemos la unción del Espíritu Santo. Armas que no han decaído, armas que todavía siguen funcionando. Todavía sigue funcionando la oración. Muchas cosas se han vuelto obsoletas hoy en este tiempo. Muchas cosas ya no funcionan en este tiempo. Cosas que pasaron de moda, cosas que pasaron de tiempo. Hay cosas que ya no funcionan, ya no caben en este tiempo. Pero la oración sigue siendo un elemento importante en el pueblo de Dios, en la iglesia. La oración sigue transformando corazones. La oración sigue convirtiendo corazones. La oración sigue sanando enfermos. La oración sigue proveyendo a los necesitados. La oración sigue haciendo cosas. Todavía funciona. ¿Se acuerda de la oración de Ana? La oración de Ana cambió su esterilidad. La oración de Josué paró el sol. La oración de la iglesia hizo un milagro de liberación en Pedro, hermano. La oración puede cambiar el entorno de su familia, de sus amigos. La oración puede cambiar una enfermedad en salud. La oración puede cambiar provisión. La oración puede traer bendición. La oración puede hacer muchas cosas. Pero hay algo más que me llama la atención. La oración que hizo la iglesia
jugó un papel importante en la liberación de Pedro. Pero hay algo que yo quiero que usted vea en esta noche. Hechos 12:24. Mire lo que dice Hechos 12:24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Oiga eso, hermano. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Mire qué vino después de la crisis, hermano. Mire que vino después de la zozobra de que iban a matar a Pedro, el apóstol de Cristo. Mire que vino después de esa incertidumbre. ¿Qué va a pasar con Pedro? ¿Qué va a suceder? ¿Le va a pasar lo mismo que a Jacobo? Mire lo que vino después de esa crisis. La Biblia dice que la iglesia crecía y se multiplicaba. Es que esto es una cadena, mi hermano. Las crisis han vuelto a la iglesia en una iglesia de oración. Las crisis han vuelto a los cristianos que se vuelquen a la oración fervorosa, a la oración de fe, a la oración que mueve montañas. Las crisis son las que hacen que el pueblo de Dios despierte. En las crisis son los que hacen que la iglesia levante una oración de fe por aquellos que necesitan, por aquellos enfermos, por aquellos que están en circunstancias difíciles. La oración de la iglesia va a cambiar el entorno de nuestras vidas. Una iglesia de oración, hermano. Una iglesia, un cristiano de oración. La oración persistente, insistente, llena de fe y de confianza en el Señor. La oración sin cesar, con fe, con devoción, traerá avivamiento. Y el avivamiento trae crecimiento. Y también hay milagros. La oración. Yo todavía sigo creyendo que la oración funciona, hermano. Yo no sé si usted lo cree, pero yo creo todavía que la oración funciona. Y como se lo dije al principio, quizás en este tiempo moderno nos habíamos ido olvidando poco a poco de la oración. El trabajo, el estrés, el cansancio, tanta demanda que tenemos en nuestro tiempo, hermano. La tecnología, tantas cosas han venido haciendo que la iglesia se vaya olvidando de la oración. Que nosotros mismos como cristianos nos vayamos olvidando de la oración. Nos hemos vuelto profesionales en muchas áreas y hemos descuidado la oración. Pero ¿sabe qué? Dios permite las crisis. Dios permite las circunstancias adversas en la vida. Dios permite circunstancias difíciles para que el cristiano se vuelva a la oración, para que la iglesia se vuelva en oración. Si no podemos congregarnos físicamente en el templo, pero ¿sabe qué? La iglesia apostólica dice que por el templo y por las casas. Eso significa, mi hermano, que usted que está ahí en su casa, hermano, hermano, usted que está en su casa, tome a sus hijos, tome a su familia y diga: vamos a orar en este momento, porque aquí lo único que queda es que oremos al Dios que puede cambiar circunstancias. Es el Dios que nos puede proveer, es el único que puede sanar, es el que nos puede cubrir con su sangre, con sus promesas, de ese virus, de cualquier bacteria, de cualquier enfermedad. Es el Dios que cambia las circunstancias. Eso significa que cuando la iglesia ora, cosas suceden. Eso significa que cuando un cristiano ora, las circunstancias cambian. La sentencia estaba dada de parte de Herodes. Pedro va a morir mañana, dijo Herodes. Y no hay vuelta atrás. Él era el rey, él era el emperador, tenía la ley en sus manos. Nadie podía decirle nada. No había alguien que podía hacer o cambiar lo que él había dicho. La iglesia lo sabía. La iglesia no podía luchar contra ese hombre. Él tenía el poder político en Jerusalén. La iglesia no podía ir a hacer huelga, no podía manifestarse ante el palacio de Herodes. No, la iglesia dijo: hermanos, aquí lo que podemos hacer es reunirnos en la casa y oremos. Pidámosle a Dios que intercedamos por el apóstol Pedro, para que Dios obre un milagro. 16 soldados estaban custodiando en máxima seguridad a Pedro. Nadie podía sacarlo de ahí. Pero la Biblia dice que un ángel de Dios iluminó la cárcel
Y tocó a Pedro y le dijo: levántate, Pedro, levántate, ciñe tus ropas, pon tus zapatos, sígueme. Y si usted lee la historia, la Biblia dice que cada puerta se les iba abriendo por sí sola. Cada puerta se fue abriendo por sí sola. Cuando llegaron a la puerta principal, la puerta se abrió sola. Dios abrió la puerta y Pedro estaba en medio de la ciudad. Y cuando él reaccionó, dijo: no es sueño, no es visión, en realidad Dios había cambiado su circunstancia. Ahí donde usted está, mi hermano, ahí en su hogar, en su casa, con su familia, con su esposa, su esposo, sus hijos, ¿qué le parece si hacemos una oración? Una oración de veras, una oración sincera, una oración devoción, de que profundo de nuestros corazones, una oración que salga de lo más hondo de nuestros corazones. Cierre sus ojos ahí donde usted está, mi hermano, mi hermana. Cierre sus ojos ahí donde usted está. ¿Cuál es la circunstancia que usted tiene temor? ¿Cuál es la adversidad que usted le tiene miedo? Usted me va a decir esta noche: pastor, ahorita el miedo más grande es que me vaya a llegar el virus que anda dando en los países. Ahora el miedo más grande es que mi familia vaya a morir de esto. Ahora el miedo más grande es que me llegue ese virus y esté sentenciado a morir. Usted me puede decir muchas cosas, pero ¿sabe qué? Hay una iglesia que todavía cree en la oración eficaz. Hay justos que todavía creen en la oración eficaz. Hay una iglesia que todavía está elevando oraciones sinceras y piadosas delante del Dios Todopoderoso. Hay un pueblo que ora todavía. Y si esto se está dando, si esta crisis está haciendo que nosotros nos encerremos en nuestros hogares, no vamos a estar perdiendo el tiempo, mi hermano. No vamos a estar perdiendo el tiempo en nuestras casas, en nuestros hogares. No vamos a estar solo durmiendo, comiendo y bebiendo. No, vamos a poner en práctica lo que hizo la iglesia apostólica de los primeros inicios. Vamos a orar por nuestra familia. Vamos a orar por aquellos que necesitan sanidad. Vamos a orar por aquellos que necesitan salvación. Vamos a orar por aquellos que no han nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Vamos a orar por aquellos que necesitan la salvación y el perdón de sus pecados. Vamos a orar por almas nuevas. Vamos a orar porque Dios obre milagros. Vamos a orar para que los dones del Espíritu Santo se dejen sentir y mover en las casas, en los hogares, en el templo, donde sea. Vamos a orar de tal manera que las circunstancias que están pasando alrededor de nosotros cambien, porque solo la oración eficaz de fe, la oración con devoción, hace cambiar circunstancias, hermano. Pero usted tiene que creerlo. Usted debe de creerlo. Usted debe de orar con fe. Usted debe de creer con fe que la oración del justo es eficaz y puede mucho. Ahí donde está, mi hermano, ahí donde está, amigo, cierre sus ojos en este instante. Cierre sus ojos en este momento. Si usted está sentenciado por una enfermedad, si a usted el médico ya le dijo: mire, le quedan pocos días. Si usted está sentenciado por un problema, por una circunstancia, y pocas horas faltan para que esa sentencia se ejecute, en este momento yo le pido que levante su mano con fe. Somos una iglesia que está orando. Hay pastores, hay ministros, hay líderes, hay miembros en sus casas, en sus hogares, que saben que la oración es el único recurso que la iglesia tiene en los momentos de crisis. La oración es la única arma, herramienta que la iglesia tiene en estos momentos de dificultad. Y vamos a orar por esos enfermos. La Biblia dice que los que creen en Él tienen el poder y la potestad de imponer manos sobre los enfermos y sanarán. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán manos sobre enfermos y sanarán. En el nombre de Jesús está todo el poder para obrar en aquellos que lo necesitan. Dios puede cambiar su circunstancia, mi hermano. Dios puede cambiar su circunstancia, mi amigo. No. No hay cosas que el hombre pueda hacer. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Acuérdese de Ana. La oración de Ana cambió su esterilidad. Mire, la oración de Josué detuvo el sol. Mire la oración de la iglesia en Jerusalén. Hizo un milagro de liberación en el apóstol Pedro. La oración eficaz del justo todavía funciona, hermano.
Muchas cosas ya pasaron de moda. Muchas cosas ya no se usan, están obsoletas. Muchas cosas ya no sirven en esta era moderna. Pero la oración todavía le sigue funcionando a la iglesia. La oración todavía sigue usándose en estos tiempos. Levante una oración a Dios ahí donde está y dígale: Dios, yo necesito que me salves, yo necesito que me sanes, yo necesito que cambie, Señor Jesús, mi entorno. Yo necesito que sane mi familia, necesito que sane mi nación, necesito que obres en mi vida. La oración todavía puede cambiar circunstancias. Bendito Dios Todopoderoso, en esta hora, Padre bendito, estamos seguros que la oración todavía funciona. Y estamos elevando una oración de intercesión por aquellas almas que han sido sentenciadas por una enfermedad, que han sido sentenciadas por un problema, por una dificultad. Tú tienes la última palabra, Señor. Y si es tu voluntad que esas cosas cambien, entonces oramos, intercedemos por la familia, por los amigos. Oramos por hermanos que están enfermos. Oramos por hermanas que están convaleciendo. Oramos para que los milagros puedan venir. Oramos con fe, oramos con confianza en tu nombre, Señor, que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, creyendo, lo recibiremos. Eso dice el Señor, y su palabra no miente, su palabra se cumple, sus promesas son reales, son verdaderas. Gracias, Señor, por dejar este recurso glorioso de la oración a la iglesia. Gracias, Señor, por darnos esta herramienta poderosa que transforma, que cambia circunstancias. Gracias, Señor Jesucristo. Bendecimos su nombre, Señor. Adoramos su nombre, Señor Jesucristo. Bendecimos su precioso y santo nombre en esta hora, Dios. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Estimados hermanos, amigos que nos han estado escuchando a través de este medio, le agradecemos su atención y crea que la oración todavía funciona. Bendiciones a todos y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Saludos.